within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you want somebody to love? Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Ahí sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Recuerden que en su cuadrito debe salir su nombre y su apellido. Hay dos personas que entraron que no sé quiénes son, así que para que usted pueda renombrar. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase. Recuerde que la próxima semana tenemos una prueba, ¿ya? Y esta prueba, ¿cierto? Vamos a repasar los contenidos que hoy día vamos a trabajar. Por otra parte, en este momento hay 14 personas participando de la reunión, incluyéndome yo, y solamente hay 10 personas que han puesto presente, es decir, van a haber 3 personas que van a quedar ausentes, ¿ya? Así que ponga presente para después yo traspasar esta lista. Por otra parte, la evaluación, y lo voy a avisar ahora, ¿cierto? Por un acuerdo que tuvimos la semana pasada con los profesores, las evaluaciones van a ser con cámara encendida. Se lo aviso desde ya para que lo tenga en consideración. Me da lo mismo si ahora no puede prender la cámara o no la quiere prender. A mí en lo personal nunca me ha, o sea, no me ha importado la verdad mucho que tenga la cámara prendida o no prendida, pero para la prueba sí o sí la tiene que tener encendida. La única forma que usted no dé la evaluación necesariamente tiene que ser con un certificado médico y con una justificación, ¿cierto? Real, ya para que usted lo sepa. La prueba es del día miércoles, lo vamos a hacer en los 2 bloques, ya, y yo les voy a pedir que solo por este miércoles no hagamos la pausa del recreo, ya, solo por un tema de que no de estar conectándose, no. Por este miércoles que viene, nosotros vamos a dar la prueba, que son 2 periodos, son 70 minutos, ya vamos, ustedes se conectan, bueno, siempre nos conectamos a la hora, ¿cierto? Y ahí usted puede dar su prueba para que, ¿cómo se llama? No, lo que pasa es que siempre se dijo que era una prueba, ¿ya? Entonces no podría ocupar el cuaderno, que son acuerdos que llegamos, y por eso que estamos haciendo el repaso, y por eso que estamos ahí revisando. Si es que le llega a ir mal, siempre va a estar la opción de poder corregir y poder arreglar, ¿ya? Pero para la gente que se viene uniendo, la prueba entonces de la próxima semana, según el acuerdo, es con la cámara encendida, ya para que usted lo sepa. Es un formulario de Google, son algunas preguntas, y la mayoría son preguntas de alternativa. Lorenzo, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, profe, es que una pregunta tengo, es que como yo solamente del iPad tengo las clases y hago todos los trabajos, mi pregunta es cómo lo puedo hacer, porque si envío el link, yo voy a estar con la cámara encendida y se me va a apagar.
Ah, ya, pero por último de ahí conversamos nosotros ¿Qué de puedo hacer manera en ese caso? interna. No te preocupes. Ahí vamos a conversar de manera interna, ¿te parece? Ya, Ya, así que no te preocupes. ya, profe, gracias. Lorenzo. Entonces, vamos a comenzar el repaso para ocupar el tiempo. Al día de ayer yo realicé el repaso con los compañeros del grupo B, ¿ya? Y el repaso fue como súper rapidito, súper breve, hicimos preguntas, qué sé yo, y alcanzamos a trabajar en un periodo. Entonces, ojalá que alcancemos a trabajar en un periodo, cosa que a ustedes después les quede su tiempo libre. Ya, entonces vamos a comenzar el repaso de la evaluación de ciencias naturales, ¿cierto? Que comprende los contenidos de todo lo que hemos visto de clasificación de la materia, mezclas homogéneas y heterogéneas, mezcla homogénea y heterogénea, cambios químicos, cambios físicos y características de los gases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Primeramente, no hay que escribir nada porque este material yo se lo voy a compartir, usted vaya poniendo atención y participando en el momento en que yo se lo indique. Ya, vamos a comenzar entonces este repaso. Lo primero que tenemos que recordar es qué es la materia. Es importante conocer o saber qué es la materia, ya que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, con la clasificación de esto. Entonces, la materia, recordar que es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué es la materia? Acá nosotros tenemos 3 posibles respuestas que van a estar correctas. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? Decir que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o decir que la materia es todo lo que nos rodea. ¿Ya? Fernando, necesito que tú estés como atento porque me desconcentro, igual yo, como que te miro, ¿ya? Entonces, eso lo tengo que saber. Después tengo que recordar que la materia se va a clasificar, ¿cierto?, en 2 grandes grupos. ¿Cuáles van a ser estos 2 grandes grupos? Uno que son las sustancias puras y otro que son las mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a encontrar elementos químicos y compuestos, y dentro de las mezclas vamos a encontrar las homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo yo les podría preguntar esto? Les voy a poner un ejemplo, ya para que ustedes igual puedan ir participando y puedan ir sabiendo cómo lo podría yo preguntar. ¿Dónde lo tengo? Denme un segundito. Ya. Acá dice, clasifica las siguientes sustancias de acuerdo a la clasificación de la materia. Entonces, yo le voy a ir pidiendo a algunas personas que me digan qué lo que es, si es sustancia pura o mezcla, y a partir de eso que me diga, ¿cierto?, si es un elemento, un compuesto, o una mezcla homogénea o heterogénea. Entonces, le voy a pedir a Adriana Araneda, ¿tú me podrías decir el carbono qué es lo que sería, sustancia pura o mezcla? ¿Sustancia pura? Ya, muy bien, es una sustancia pura. ¿Y qué será dentro de la sustancia pura, Fernando Guzmán? ¿Un elemento o un compuesto? No, profe, que se me había quedado pegada. La Adriana dijo que el carbono Que no era tengo- tranquilo. La Adriana me dijo que el carbono era una sustancia pura. Entonces yo te estoy preguntando a ti, ¿y será un elemento o un compuesto? un elemento. Un elemento. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Usted va, todos los que quieran participar, para yo no ir nombrando y no nos detengamos mucho en eso, los que quieran responder, pueden abrir su micrófono y ir respondiendo, ¿ya? Entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que sería? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Sustancia pura. Ya, muy bien, una sustancia pura, ¿cierto? Y dentro de la sustancia pura, ¿qué es lo que sería un elemento o un compuesto? Compuesto. Ya, un compuesto. Este quizás está un poquito más difícil porque usted no se sabe los nombres de los compuestos, ¿cierto? Pero visualmente yo si le coloco un compuesto, usted ya lo sabe identificar porque eso nosotros lo vimos en química. Después sale el té con leche. El té con la leche, ¿qué es lo que sería? ¿Sustancia pura o mezcla? Mezcla. Mezcla. ¿Y qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Heterogénea? ¿Seguro? Sí. Yo preparo el té con la leche y yo puedo ver dónde está el té y dónde está la leche.
No, pero yo puedo ver No, que... solo puedes ver ya. cuando la mezclas. Es sea, una ponle- mezcla, sí. Fernando, Hay que tener, acá la profesora soy yo, hay que tener ojo, ¿cierto? Que esta mezcla sería una mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque recuerden que lo homogéneo yo no distingo los componentes. Obviamente yo sé que el componente esté con leche, pero eso es una mezcla y cuando yo los mezclo, ¿cierto? Se van a mezclar tan bien que no van a haber, ¿cierto? Dos fases o más. Como el alcohol puro. El aire, ¿qué es lo que sería? ¿Una mezcla o una mezcla o una sustancia pura? Una mezcla. Sustancia. No, mezcla. Sería una mezcla. mezcla, ¿cierto? ¿Y sería homogénea o heterogénea? Homogéneo. Homogénea, ¿cierto? ¿Y por qué homogénea? Porque, por ejemplo, Homogénea. usted aquí está con aire y usted no dice, mira, ya está el oxígeno, ya está el nitrógeno, ya está el vapor de agua. Uno no dice eso, porque están súper mezclados, ¿cierto? Una mezcla homogénea. ¿El agua con el aceite sería una mezcla o una sustancia pura? Mm, ¿Qué cosa, profe? ¿Mezcla? Una mezcla, Mezcla. ¿cierto? ¿Y sería heterogénea u homogénea? heterogéneo. Heterogénea, porque ahí yo distingo los componentes, ¿cierto? El azufre, ¿qué sería? ¿Mezcla o sustancia pura? Sustancia pura. Sustancia pura. ¿Y elemento o compuesto? Elemento. Elemento, muy bien. Elemento. Y por último, el vinagre con el aceite, ¿qué sería? Mezcla. Y mezcla. ¿Y de qué Mezcla, tipo? mezcla. Heterogénea. Muy bien. Heterogénea. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Yo le puedo ir preguntando. La prueba es el próximo miércoles. Para la persona que me está preguntando, es el próximo miércoles en el horario. Entonces, la pregunta es, ¿todas las personas que están aquí están claros cómo podría yo preguntar qué es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o heterogénea? ¿O hay alguien que tiene alguna duda? Puede hablar ahora o callar para siempre. O puede hablar ahora o morir en la prueba. ¿Estamos todos ok? Hay una parte que dice reacciones y que yo puedo colocar un dedo para arriba y decir, sí, profesora, estamos ok. O poner una risa, qué chistosa la profesora, no entiendo nada. O asombro, la profesora, aquí está explicando. O, bueno, amor para la profesora. O hagamos una fiesta. Pero quiero que responda. Ya, súper bien. Gracias, Fernando. Ya, después de la clasificación, entonces, también tengo que conocer para poder diferenciar. Primero, el elemento, ¿cierto? Lo diferencio porque es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, ¿cierto? Y se representa mediante un símbolo químico. En química nosotros vimos cómo identificar elementos y compuestos, por ende, si yo le pongo un compuesto o un elemento, usted debería saber identificarlo. Después dice que el compuesto es la unión de dos o más elementos y se representa mediante una fórmula química. Esa es la diferencia. El compuesto es una fórmula y el elemento es un símbolo, que es una diferencia entre ellos. Después tenemos, ¿cierto?, las mezclas heterogéneas. Son mezclas donde hay una composición no uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo distinguir los componentes. Si yo a un vaso de agua le agrego tierra y revuelvo, yo puedo ver la tierra y el agua. Ojo que lo puedo ver cuando estoy mezclándolo, porque claramente antes de mezclarlo yo sé los componentes que tiene. Pero acá en esta mezcla homogénea, que fue lo que hablamos 2 veces, tengo un vaso con un líquido café y yo no sé lo que tiene. Le podría hacer leche de chocolate, podríamos haber preparado una leche con té, o una leche con café, podría ser un eco, podría ser hasta agua con tierra, ¿cierto? No sé lo que es, lo desconozco. ¿Y por qué lo desconozco? Porque yo no puedo ver sus componentes, ¿ya? Distinto es como, por ejemplo, el caso de los jugos, cuando yo los jugos puedo diferenciar cuál es, ¿cierto? Es un jugo, no sé, de piña y uno de frambuesa, y los diferencio única y exclusivamente por el color. Pero si yo les paso 2 botellas con agua y les digo cuál es la que tiene sal y cuál es la que tiene azúcar, solo con ver, usted no podría saber eso, ¿ya? Entonces, esas son las mezclas homogéneas. Consulta es, ¿hay alguna duda con esta parte de la materia? Pregúntela ahora o calle para siempre. ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. Dígame. Está el elemento químico y el elemento el otro. Estaba haciendo como un repaso que lo estaba anotando. Elemento tal químico y el otro, ¿cuál es? ¿Físico? No, pues uno es el elemento y el otro el compuesto. El elemento tú lo representas con un símbolo y el compuesto lo representas con una fórmula. Esa es la diferencia. Y que obviamente el elemento es más pequeño y el compuesto es la unión de más elementos. ¿Ya? Ya, entonces si no hay duda con esa parte, sigamos con el otro contenido. Ya, después con el otro
dice, bueno, tenemos que ver, ¿cierto? Los métodos de separación. Dentro de los métodos de separación, lo mismo que les dije yo a los del grupo de ayer, yo no necesito que usted sepa cómo se separan los elementos, como que se ocupa un embudo, no. Lo que necesito yo es que usted se aprenda estos 5, métodos. Filtración, tamizado, decantación, evaporación y destilación fraccionaria. Necesito yo que usted sepa el tipo de solución que separa. Ejemplo, sabemos que para la filtración podemos ocupar, ¿cierto?, un colador o un embudo. Eso a mí no me interesa. A mí, ¿qué me interesa? Que usted sepa que la filtración, el tamizado y que la decantación son para mezclas que son heterogéneas. Que la evaporación y la destilación fraccionada son para mezclas que son homogéneas. Que la filtración, ¿cierto?, es para separar un sólido de un líquido, el tamizado es para separar dos sólidos, la decantación es para separar dos líquidos que no se van a juntar. Eso necesito yo que usted sepa, ¿ya? Entonces, ¿qué es un método de separación? Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos fideos, o la mamá cocina fideos, quien sea cocina fideos, ¿cierto? Nosotros cuando comemos los fideos, no comemos como el fideo y el agua, ¿cierto? Podemos separarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a separar? Con un colador, y con el colador yo puedo separar el agua del fideo. Si yo estoy cociendo, no sé, choclo, también puedo hacer lo mismo. Y estos métodos son métodos, ¿cierto?, que son físicos, que permiten separar los componentes de una mezcla, ¿ya? Obviamente que no todas las mezclas se van a poder separar, porque va a haber algún momento que quizás los componentes van a reaccionar, y ahí ya es una reacción química, no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos métodos? Tenemos bueno, igual hay muchos métodos, pero en séptimo básico nosotros solamente trabajamos con 5, que son la filtración, tamizado, la decantación, la evaporación y la destilación fraccionada. Está también la destilación normal, que es como una destilación solita, que esa destilación se ocupa, por ejemplo, para sacar el aceite de la aceituna y así hacer el aceite de oliva, para sacar, ¿cierto?, el aceite de la palta, o para preparar, perdón, tragos que son destilados, como por ejemplo el ron, el whisky, que se obtienen a través de la destilación. Entonces, ¿qué necesito yo que usted sepa? Necesito que sepa para qué tipo de mezcla se ocupa y para qué tipo de mezcla se ocupa. Entonces, si yo hago un resumen, filtración, tamizado, decantación se ocupan para mezclas que son heterogéneas. Entonces, si yo les pregunto, supongamos, tengo una solución de agua con azúcar, ¿la podría realizar con la decantación para separar sus componentes? ¿Eso sería verdadero o falso? Verdadero, porque no. De nuevo, voy a repetir. Filtración, tamizado y decantación son para mezclas heterogéneas. El agua con el azúcar se mezclan y quiero separar los componentes. ¿Podré ocupar la decantación para hacer esta separación? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No. La filtración, el tamizado, la decantación son para mezclas heterogéneas. Si yo mezclo agua con el azúcar, ¿puedo ocupar la decantación? No se podría. No. ¿Y por qué no se podría? No se podría sencillamente porque el agua con el azúcar es homogéneo y la decantación me sirve para heterogéneas. Otra vez, tengo una mezcla de agua con tierra. Necesito separar sus componentes. ¿Puedo ocupar la filtración? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Por qué? Porque el agua con Verdadero. tierra, muy bien, porque el agua con tierra, ¿cierto?, es una mezcla heterogénea. Y la filtración, el tamizado y la decantación son para mezclas heterogéneas. A diferencia de la evaporación y de la destilación, que es fraccionada, ¿cierto?, que son de mezclas homogéneas. Entonces, en la filtración, lo que separa, dice que separa mezclas homogéneas de un líquido y un sólido. Aquí es más específico. El tamizado separa dos sólidos y la decantación separa dos líquidos que no se pueden juntar. Entonces, por ejemplo, de esos 3, ¿cuál me sirve para separar el agua con el aceite? ¿La filtración, el tamizado o la decantación?
Decantación. La decantación, muy bien. ¿Por qué la decantación? Decantación. Porque la decantación es la que separa líquidos que no se pueden juntar. Si yo necesito separar, por ejemplo, tengo piedras, ¿cierto? Y dentro de las piedras hay oro. ¿Cómo lo hago? ¿Con la filtración, con el tamizado o con la decantación? ¿Qué cosa fue? Tamizado. Con el tamizado. ¿Por qué con el tamizado y no con los otros? Porque el tamizado separa solo sólidos, ya que son de distinto tamaño. Ya, por ejemplo, no sé, si tuviera arena y la arena tuviese piedras, yo quiero solo la arena, lo hago con un tamizado, porque ahí separo solo sólidos. Y si yo tengo agua con tierra, ¿qué puedo ocupar? Puedo ocupar la filtración, el tamizado o la decantación. La filtración. ¿Por qué la filtración? La filtración. Porque la filtración es un sólido con un líquido. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro eso? Y los otros dos son de mezclas homogéneas, que tengo la evaporación y tengo la destilación fraccionada. La evaporación se emplea, dice, para mezclas homogéneas. Yo le decía que en el salar de Atacama, lo que hacen, ¿cierto?, es tener el agua del mar, y con la temperatura del sol, esta agua se empieza a evaporar y queda la sal. Nosotros no encontramos salares en el sur de Chile, ¿cierto? Menos, por ejemplo, yo no podría encontrar en la Antártida un salar. ¿Y por qué no podría encontrar en la Antártida un salar? Por las temperaturas que hay. El salar o los salares siempre están en las partes donde hace mucho calor, porque siempre hay sol. Por ejemplo, en el norte siempre hay sol, o la mayoría de las veces, a diferencia del sur, siempre hay sol. Entonces, ¿qué es lo que hace la evaporación? La evaporación, ¿cierto? Bueno, en contenedores grandes, colocan agua de mar y el sol va evaporando, va calentando, ¿cierto? Esta agua, y el agua va evaporándose, va escapando y me queda la sal. Eso es la evaporación. La evaporación es cuando yo separo mezclas que son homogéneas, ¿ya? Y la parte líquida se escapa. Yo les contaba que una vez había cocinado porotos y me quedaron muy aguachentos. Entonces dije, ¿cómo hago que estos porotos no queden tan aguachentos? Y lo que hice, ¿cierto?, fue destapar la olla y todo el vapor o el agua que había en exceso se evaporó, se fue, ¿ya? Eso es evaporar. Y la destilación fraccionaria tiene que ver con la destilación del petróleo. El petróleo, ¿cierto?, es un líquido que es muy espeso y cuando se calienta, porque es homogéneo, cuando se calienta a ciertas temperaturas van saliendo sus derivados. No necesito que se aprenda a qué temperatura sale el gas licuado, la gasolina, no. Necesito que usted se aprenda qué es lo que hace la destilación. Entonces, la destilación lo que hace es que separa los líquidos de acuerdo al punto de temperatura que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar los componentes del petróleo, ¿qué método ocuparía usted de separación? Obviamente que la destilación. Si usted quisiera separar, por ejemplo, agua con el aceite, ¿qué método separaría? El agua con tierra, ¿qué método separaría? Eso yo lo voy a preguntar de esta manera. La pregunta es, ¿queda alguna duda con eso? Si ustedes me dicen que está todo claro, yo sigo adelante. Si ustedes me dicen, no, profesora, a mí me queda una duda, ¿cómo se llama? Yo les respondo, pero ustedes tienen que decirme, porque... Entonces, la pregunta es, ¿queda claro los métodos de separación o alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Si usted está estudiando después y tiene alguna duda, a lo mejor no la quiere preguntar, porque la puede preguntar por micrófono o por chat. Si la pregunta por chat, nunca voy a revelar su identidad. Lo puede preguntar. Tiene que aprovechar este momento de repaso. Ya, sigamos. Entonces, esos son los métodos de separación. Después vimos, ¿cierto?, los cambios físicos y los cambios químicos. Ya, estos son súper, entre comillas, más fáciles. Los cambios físicos tenemos que entender que son cambios que son reversibles, es decir, pueden volver atrás. Dentro de estos cambios, ¿qué se encuentra? Dentro de estos cambios se encuentran, ¿cierto? Dice que el cambio físico es una modificación o transformación que se produce en cualquier materia, pero no implica una modificación en su naturaleza o composición, es decir, es algo solo de fuera. Uno puede subir de peso, bajar de peso, se puede cortar el pelo, no cortar el pelo, ¿ya? Eso tiene que ver con lo físico. Ya, si yo me corto el pelo sigue siendo pelo, va a crecer, pero sigue siendo pelo. Ya, si yo subo de peso, puedo bajar de peso. Si yo congelo agua, puedo volver atrás, ¿cierto? Entonces son cambios que son irreversibles, o sea, reversibles, perdón. Y generalmente son cambios de estado. También pueden ser deformaciones, como por ejemplo cuando yo juego con una plasticina. Lucas, préstame tu plasticina. Apúrate.
Tengo aquí un modelo, préstamela, sí, una nomás, préstamela, para mostrarle el ejemplo. Ya, acá Luquitas le encanta jugar con Play-Doh, entonces nosotros acá tenemos una plasticina, ¿cierto? Lo que hacemos con la plasticina todo el rato es deformarla. Ya, uno la deforma, ¿cierto? La puede estirar, la puede cortar, pero sigue siendo plasticina. Entonces, la plasticina también es un cambio físico. Cuando yo deformo algo, tengo un papel, lo arrugo, sigue siendo papel. Lo pico, sigue siendo papel. Estoy deformando algo, ¿ya? Importante que usted aquí se sepa los cambios de estado, que sepa cuál es el cambio de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, de sólido a gas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasó, Agustina? ¿Te colapsaste? ¿Te colapsé? No, aquí los cambios del estado es lo que más me ha costado en miles de años. Ya. No, pero ahora no le va a costar, se los va a aprender bien. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, pueden abrir su micrófono y responder. Se derrite un chocolate. ¿Qué cambio de estado es? De Líquido. Sólido a líquido. Se derrite un chocolate. ¿Qué cambio de estado? Fusión. Fusión, muy bien. Estamos perdidos. Sí, ya. Se derrite el chocolate, fusión. Si congelo agua, Solidificación. solidificación. Cuando se forma la lluvia, Es de vaporización a líquido, vaporización. condensación. es condensación Sublimación. cuando se forma la lluvia. En un geyser, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué cambio de estado está ocurriendo? No sé. Eh, Vaporización. Vaporización. ¿Alguien me dirá, profesora, qué es un geyser? Recuerda que los Eso geysers mismo son le aguas explica. subterráneas que son muy calientes y que hierven. Como hierven, ¿han visto alguna vez la era del hielo? En la era del hielo muestran sí. como hartos. Y van, ¿cierto? Como explotando, por decirlo así, y es ¿Por un vapor hoyitos? muy caliente. ¿No? La formación del hielo seco, ¿qué cambio es? Sublimación inversa. Solidificación. Sublimación inversa. Sí. ¿Ya? Eso es la del hielo seco. Entonces, esos cambios de estado, usted se los tiene que aprender. ¿Por qué se los tiene que aprender? Porque yo le puedo poner un listado y decir, anote todos los cambios de estado o todos los cambios que son físicos o cambios químicos. Cada vez que usted le digan fusión de algo, sublimación, solidificación, condensación, son cambios físicos. Y por otro lado, tengo los cambios químicos, que los cambios químicos son alteraciones de la materia que modifica la constitución química, es decir, lo que tengo en un principio no es lo mismo que tengo en un final. Si tengo un papel y lo quemo, ¿cierto? Si el papel se quema, yo no puedo decir, no quiero papel quemado. No puedo hacer eso. Me voy a hacer un huevo frito. No, ya no quiero huevo frito, quiero un huevo duro. No puedo hacer eso. No hay Voy a vuelta romper el atrás, teléfono. ¿cierto? No hay vuelta atrás. Me teñí el pelo, no sé, rubio. Ya no quiero rubio, quiero rosado. Ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Porque si me vuelvo a teñir, voy a tener que ocupar un químico para hacerlo, entonces no hay vuelta atrás. Tipo de cambio, ¿cuáles son los cambios químicos? Dentro de los cambios químicos, todo lo que es oxidación, todo lo que es descomposición de algún alimento, todo lo que tiene que ver con quemar, con fuego, con combustión, ¿ya? Entonces, esos son cambios químicos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a decir un ejemplo y ustedes me van a decir químico o físico. Ya. Hacer un asado. Químico. 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 Muy bien. Arrugar un papel. Físico. 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 Jugar con una plasticina. Físico. Físico. Secar la ropa al sol. Físico. Químico. Si uno seca la ropa al sol, Químico. ¿qué es lo que pasa? Miren, pongan atención. Si uno seca la ropa al Se sol, seca. yo llevo la ropa mojada, ¿cierto? Y esta se va a secar, es decir, va a pasar de líquido y se va a evaporar, se va a ir, y la ropa me va a quedar seca, entonces es físico. Si yo, quema de pastizales, Químico. químico. Oxidación de una llave, Químico. descomposición de la carne. Químico. Muy bien, ¿se Químico. entiende?
¿Se entiende? Ya, miren, yo sé que ahora sería un recreo, pero solamente nos quedan 2 diapositivas de los gases y con eso terminamos y quedamos entre comillas en libertad de acción. Entonces, terminemos eso y de ahí van a quedar libres hasta el otro bloque. Van a tener 35 minutos versus los 10 que tenían o 15 que tenían. Ya, y por último, ¿cierto? Tenemos las características de los gases, que dijimos que se denomina gas al estado de agregación de materia compuesto principal. Ah, no, antes de eso. ¿Queda claro lo de cambio químico y cambio físico? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, el cambio químico no puede volver atrás, el cambio físico sí puede volver atrás. ¿Ya? Es decir, uno es reversible y el otro es irreversible. Y por último, nos queda lo de los gases. Dice, características de los gases, se denomina gas el estado de agregación compuesto principalmente por moléculas no unidas. Entonces, el gas es un estado de la materia donde sus partículas no están unidas y que tiene las siguientes características. ¿Qué características? A diferencia del sólido y del líquido, no tiene forma, no tiene volumen y tiene una masa. Ejemplos de gas, el aire, un globo, la nube, un globo de aire, el viento, el vapor, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con vapor está relacionado con los gases. Características de ellos, tiene menos partículas que el líquido y el sólido, sus partículas no están unidas, que sus partículas están muy separadas entre sí, es decir, no interaccionan, están en constante movimiento y son las más desordenadas, ¿ya? Porque van a andar en todos lados, a diferencia de la del sólido y el líquido, que andan más juntas porque están más juntas. No tienen forma ni volumen definido, se expanden y comprimen. Se expanden, es decir, se agranda o también se puede achicar, comprimir a lo que más se pueda. Cuando hay colisiones entre las partículas, cambian de dirección y la velocidad de forma caótica, lo que aumenta su alejamiento, y el volumen del gas. Están separadas. ¿Cómo se llama? No tienen mucha interacción entre ellas. Y si tienen interacción, como que se disparan, ¿ya? Como que no pueden tener, son como un poco medio antisociales, no pueden tener interacción con las otras partículas. Son intangibles e incoloros, la mayoría de los gases, es decir, no los puedo tocar y no los puedo oler, ocupan todo el volumen que tenga disponible. Si yo en este momento echara desodorante ambiental acá en el comedor, lo más probable es que mi pieza a lo mejor tenga un poquito de olor, porque el gas va a querer, ¿cierto?, expandirse para todos lados. Y bueno, acá también lo habíamos dicho, que pueden ser comprimidos hasta adoptar la forma del recipiente que los contiene. Si yo tengo un tubo de, ¿cómo se llama? Tengo un tubo de, ¿cómo que se llama esta cosa para los incendios? Extintor, el extintor. Ya que tengo un tubo, ¿cierto? Y agrego gas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el gas va a adoptar la forma del cilindro que los contiene. Si es que quisiera bucear, dependiendo del tamaño, se va a poder comprimir hasta adoptar esa forma. La pregunta es, ¿hay alguna duda entonces? ¿No? Ya. Se ve como que fuera harta materia, pero más que materia son como más ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar esta clase, ya usted se va a ir a recreo y no nos vamos a volver a conectar porque solamente íbamos a hacer el repaso. Aprovecha ahí de descansar o de avanzar en lo que usted tenga y yo lo voy a subir ahora inmediatamente. Inmediatamente le voy a subir la clase y le voy a subir el PDF por si es en este intertanto usted lo quiere revisar. Si usted tiene dudas, me escribe, me pregunta. José Tomás, dígame. Ya, entonces para la gente que se viene incluyendo, ya terminamos la clase, ya hay que meterse a la hora que corresponde, ¿ya? Si no se puede, no, se tienen que meter de nuevo, ¿ya? Si no, no nos vamos a meter de nuevo. Si tienen problemas para meterse a la hora que corresponde, usted ahí en el chat, usted lee cómo se llama, justifica. Entonces recordar que la prueba es la otra semana y la prueba va a ser a las 9:25. No vamos a tener recreo, vamos a ocupar los 70 minutos y es un formulario, ¿cierto? Usted tiene que estudiar, tiene que repasar porque es una prueba y esta prueba va a ser sí o sí con cámara encendida, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora sí, los voy a dejar, cuídense, estudien, repasen. Yo ahora mismo les voy a subir esta clase y el PDF para que este rato que les queda, ustedes puedan repasar, ¿ya? No nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque ya estamos ok con el repaso. Entonces, claro, entonces van a tener su recreo hasta 11:15 para las 11. Ya. Dígame.
¿Lorenzo? Ah, no, que era lo de la próxima hora que no nos conectábamos, eso era. Ah, sí, se me conecta en un cuarto para las 11, pero como yo les voy a subir el PDF ahora, si es que está ahí descansando o no sé qué sé yo, revíselo igual por si acaso, ¿ya? Nos vemos entonces en un ratito más en el taller de química, ya, cuídense, pórtense bien y nos vemos más ratito. Besitos para todos. Chao, profe.